aquí entre ustedes. Veo mucho entusiasmo entre el público, espero no defraudarlos. Primero les agradezco la invitación de los dos diputados, los dos hermanos, ¿no? El diputado Armando Portugués, a quien felicito por su gran labor como presidente municipal para estas 2 veces, y ahora como diputado, sí se nota que hay una mano de izquierda más que de derecha en este municipio. También agradezco al diputado Armando Soto, que me ha conectado con este municipio, que tengo que reconocer, yo no conocía, y ahora resulta pedir un poco de qué se trata. Es como la vez anterior que era una charla así la mesa. A mí me gusta saber a dónde voy, en qué ambiente me muevo. Y me llamó mucho la atención que me dijeran, me hicieran hablar con orgullo que ustedes son la capital de la pirotecnia, de los juegos que yo solamente acabo de decir de China, y recibí juegos pirotécnicos en Shanghai y un poco en Beijing, pero veo que están compitiendo ustedes con los chinos en esto de la producción pirotécnica. Que veo que mucho de la política mexicana también se ha dedicado a la pirotecnia, pero no en forma muy eficiente, por eso el país está en. Dicho esto, vean, cuando hablamos de México y su presencia en el mundo, estamos haciendo el corte del 2014. Pues yo les diría, viendo en retrospectiva, que México se ha retraído de su presencia en el mundo. Antes México era una potencia a nivel internacional, era muy respetado en términos de su quehacer político en el mundo. Obviamente nunca tuvo una libertad, un gran margen de maniobra, pero para que ustedes entiendan el momento en que estamos, yo creo que sí es importante entender de dónde venimos y a dónde vamos. Que de entrada, para que no se me depriman mucho, no es muy halagüeño el panorama, como que nos están agregando a fuerza. Esta es la realidad. Estamos perdiendo nuestra identidad, nos estamos viendo cada vez más gringos, pero de la peor parte de los gringos, que es la de Florida, la de Miami, la de Texas, no la de Boston, ni la del circuito de las universidades de New England. Y si ustedes ven un poco hacia atrás, aunque México no ha tenido margen de maniobra, también se puede decir, yo recuerdo una frase interesante que manejaba Adolfo López Mateos, para citar a alguien del Estado de México, que ahora lo tienen muy de moda los otros sectores del Estado de México, pero que no conocen la dimensión de Adolfo López Mateos en su momento, que hablaba de la izquierda atinada. De izquierda a un término muy interesante para su época. Todavía en ese momento no había PRD, no había oposición, el país era, pues era una dicotomía entre PRI, que era revolucionario en ese momento, que venía de una revolución, que luego perdió el rumbo y ahora es más neoliberal que el mismo PAN, lo cual es una tragedia. Y tampoco los tiempos eran lentos, también hay que reconocer. Yo creo que gran parte del suicidio de México se debe en el momento en que se impulsó al modelo del GSAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que progresivamente pues, nos han ido absorbiendo a cambio de nada. No crean que le digo bien al país. El país hacemos un estudio bien profundo. Realmente ha sido exportador de refugiados económicos, que son los migrantes. Hemos exportado más de 30 millones de migrantes, y vean la manera en la que son ultrajados. El asesinato, que yo estoy en contra de la pena de muerte en cualquier modalidad, el asesinato literalmente de este pobre
se ha comportado, como nosotros nos hemos comportado bilateralmente con Estados Unidos. Pues, les decía, la historia de México en el momento de López Mateos, para tomar un momento cumbre, era de izquierda afinada, tenía excelentes relaciones con Estados Unidos, pero también mantenía excelentes relaciones con el bloque soviético, y en particular con Cuba. Ustedes recordarán que México con el PRI, nos guste o no, en ese momento, ese PRI, el PRD quiso de cierta manera seguir la izquierda del PRI, el mismo Andrés Manuel López Obrador viene de ahí. Cuando, curiosamente, recuerden ustedes en la época de López Mateos, tenía a sus mercenarios de aquel momento, que eran los talamantistas, la gente de Talamantes, y hoy siguen, hoy se les llaman los chuchos, son los hijos putativos de Talamantes, y ahí siguen vigentes. Por eso, cuando hablamos del PRD, tenemos que saber también distinguir de qué PRD estamos hablando. A mí me complace estar en un feudo del PRD nacionalista, patriota, que sigue ahí con su llama votiva todavía vigente. Entonces, ese México que tenía una gran política internacional, que dio al premio, uno de los premios Nobel de la Paz, que no se conoce mucho en el mundo, que es Alfonso García Robles, que a mí, yo siendo miembro directivo de otra agrupación Nobel de la Paz de 1985, que es la Federación, es una federación internacional de médicos para la prevención de la tolerancia, me tocó concurrir con él en una conferencia si no me equivoco, fue en Estocolmo, Suecia. Y realmente era un personaje fuera de la serie, muy adusto, muy austero. Él es de los principales proponentes del desarme nuclear a escala mundial. Y eso precisamente fue el premio Nobel de la Paz de 1987. No recuerdo el año, pero el premio Nobel de la Paz por esa situación. Y de ahí nace también todo el concepto de que México es único, en un gran líder a nivel mundial, el famoso Tratado de Tlatelolco, que es la zona libre de armas nucleares, que es de las pocas que existen en el planeta. Bueno, ese era el momento de México, no el momento de ahora, que es totalmente financierista y mercantilista, como lo están llamando, que le beneficia a las transnacionales de Wall Street y de Londres, pero que no le está beneficiando al pueblo de México. Que nos hemos vuelto no solamente una fábrica de exportación de migrantes, más de 30 millones que se pasen. Les recuerdo la cifra que hoy tenemos de habitantes, 110 millones de habitantes aproximadamente. Y que también nos hemos vuelto una fábrica de miserables, donde también hacen trampa con las cifras. Porque hoy nos dicen que el 40% de la población es pobre, lo cual es verdad, pero se les olvida que hay otro 40% que no lo quieren decir, que lo ocultan, otro que son de miserables, de miseria extrema. Estamos hablando casi del 80% de la población del país, con un país que se encuentra en el plan 14 del Producto Interno del Mundo, que no corresponde nuestra ubicación entre el grupo del G20, que son los países más ricos del planeta, no corresponde uno ni con la distribución de la riqueza, y dos, tampoco corresponde con el número que ocupamos en competitividad. Esto es algo, una obsesión de los neoliberales, que además es muy mediocre el lugar que ocupamos, es el lugar 55. Si no, ocupamos el lugar 14 en producción de bienes y servicios, y estemos en el lugar 55 de competitividad. Y luego que nos arrebata Pemex, que es la única empresa mexicana que teníamos entre 200 millones de lugares del mundo, en el lugar 34, y que ingresó el año pasado 135 mil millones de dólares, y luego se los van a obtener ahora, porque ya se los van a regalar a las empresas transnacionales de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Bueno, entonces sí les quiero dar ese panorama rápidamente para que vean lo que era México en su política exterior, lo que era México como país industrial. Llegamos a ser, antes del modelo
general la séptima potencia industrial del planeta, que luego desmantelaron y que llegaron los dos gobiernos panistas. Además, no se diferencia mucho de los panistas no liberales, ni de los chuchos tampoco, es lo mismo, es la misma gata recortada, en la que realmente han hundido al país cada vez está peor. Obviamente hay que ver dos Méxicos. Uno es el México que ahora está en Davos, que les dan sus premios porque regalaron el petróleo. Los únicos van a regalar mexicanos, hasta los pueden hacer hasta santos en el Vaticano. ¿Cómo los van a santificar? Se le regalaron la última riqueza que nos quedaba del país, en donde todas las privatizaciones que se han realizado, independientemente de cuál sea el rubro, han sido soberanos, no han funcionado. Esa es la verdad. Y hay datos duros del mismo Estados Unidos, ni siquiera de México. Luego yo siempre necesito a mis alumnos un documento, porque ahora ya los empresarios andan chillando, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no funcionó. Bueno, se están dando cuenta 20 años después. Hay un escrito que hace un reporte, un documento que hace nada menos que una agrupación de economistas que se llama National Bureau of Economics Research, que es la Oficina Nacional de Investigación de Estados Unidos, que son los que dictaminan si hay recesión o no. Estamos hablando de los mejores economistas de Estados Unidos, que hacen un documento en el 2004 que se llama México, un desempeño menos que estelar en el Tratado de Libre Comercio de América. Entonces ya se sabe que no funcionó. A Estados Unidos y Canadá sí les funcionó. Ellos se beneficiaron con la captura de la banca mexicana. No tenemos banca en México, es un grave peligro. Yo les quiero decir también que la captura del petróleo no se da de un día al otro, se da con la reforma del PIB. Ha sido un desmantelamiento gradual, progresivo, que viene desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y cada presidente que llega por la vía legítima o legítima, eso es irrelevante, pues cada uno le daba un claro al féretro de la soberanía y del nacionalismo de México, y cada uno ha contribuido desde Miguel de la Diputado en seguir aniquilando el México que nosotros queremos, que sea libre, independiente, soberano, democrático y con excelentes relaciones con Estados Unidos. Eso no quiere decir que por tener una buena relación con Estados Unidos les tenga que regalar un patrimonio. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque además en Estados Unidos respetan al que se hace respetar. Luego lo sacan a punta de zapatos, de patadas. Vean a Calderón cómo están maltratando, el narcotraficante no lo bajan a Estados Unidos. El Fox, bueno, no hay que presentarlo como un narcotraficante, quiere ya hasta vender la droga directamente, ya se descaró con el Sarán, toda la fauna de chuchos están por él, Castañeda Dulce, etc. Entonces, a lo que quiero llegar, no les quiero dejar tampoco un mensaje desesperanzador. Y desgraciadamente, aunque yo veo muchos jóvenes, eso sí me preocupa, ahí está la esperanza de México. Nosotros, nuestra generación, tenemos que reconocerlo, fracasó. Fracasó en Claudio, pero no somos la mayoría del país. Todos somos los que son de mi edad más o menos. Tengo 65 años, no lo juzgo. Tengo más peli ahora que cuando era joven. Ya aprendí, tengo la experiencia. Entonces, mi generación está en el 10% de la población. Si ustedes revisan la pirámide demográfica de México, los tiene pariendo chayotes al grupo del poder, el que fuera, porque saben que ahí está el presente y futuro de México. Y está en las redes sociales, por eso la quieren censurar. Ahorita andan buscando el cuento chino del antisemitismo, para precisamente para esa vía censurar las redes sociales. Es decir, van a tratar de reprimir
estar muy atentos a ese movimiento que se está dando, que proviene de los mismos que se quedaron con el petróleo de México. No hay que perder de vista esa situación. Tengan cuidado porque con eso del antisemitismo que se confunde con una postura política en contra del sionismo, de la política racista de apartheid de Israel, se quiere confundir con un ataque, y yo también estoy en contra, a la religión muy respetable judía o a la raza también muy respetable judía. Pero eso no quiere decir que si hubo un asesinato masivo, un infanticidio en Israel, eso significa ser antisemita, porque saber diferenciar, ser muy cuidadosos en ello. Pero aquí lo que estoy viendo es que desgraciadamente el gobierno de está cayendo en esa trampa. Bajo esa cuestión de antisemitismo, pues van a empezar a perseguir a los que somos libertarios, que nos manifestamos por la libertad de expresión, van a empezar a perseguir a las redes sociales. Tener mucho cuidado, porque ahí se viene una pena, porque están perdiendo esa batalla. Eso también. Por eso yo regreso que los jóvenes que son los que están manejando el Twitter, están manejando el Facebook, no pueden con ellos. Tienen más poder que Televisa, mucho más. ¿Y por qué razón? Por la pirámide demográfica. Y no estoy saliendo del tema, estoy hablando de lo mismo. Si ustedes verifican bien las edades de los 0 a los 24 años de edad, se van a encontrar que forman parte del 45% de la población de México. ¿Escucharon bien? Casi el 50% de México está entre el 0, o el 0 que acaba de nacer, hasta los 24 años. ¿Usted sabe la fuerza que eso significa? Hoy está ahí, es más, a nivel electoral, hasta les estoy dando tips aquí a los diputados para que ganen las elecciones. Que no pierdan el tiempo con los jóvenes que tenemos fe todavía, que nosotros sabemos defendernos. Ahí está el nicho de triunfo de la verdadera izquierda. Ahí está el nicho de triunfo del cambio verdadero que son los jóvenes, que no han claudicado porque todavía no les ha tocado el tiempo. Yo muchas veces me comentan, porque ya ven que de repente dicen que yo soy intelectual. Bueno, también, bueno, si veo que otros son intelectuales, yo soy más intelectual todavía. No me quiero meter en esos temas. Pero yo digo, por ejemplo, a mi generación, yo le molesto mucho a esas pseudoclases intelectuales, porque como yo no era intelectual, salidas no me puedo comprar. Entonces fue hasta una bendición no haber sido intelectual en ese momento, porque a todos nosotros salidas, sí es eso. Ya los veo en el programa, ¿cómo se llama este? El tercer grado, cosas así. Programas de Televisa, que son los mismos, ¿no? Es una mesa de locos mundos donde no hay crítica, no hay análisis, no se conoce la contraparte, lo que piensas, etc. Entonces, ahí está verdaderamente el nicho demográfico. Y ahí les va la otra parte. El otro 40% va de los 40 años a los 55 años de edad. Es decir, estamos hablando que casi el 90% de la población de México tiene menos de 55 años de edad, cuyo promedio en total anda de 27 años de edad. Ahí está la esperanza para revertir todas las atrocidades con las que nos han flagelado durante más de 30 años de gobiernos liberales del PRIAN, tanto del PRI como del PAN y los chuchos que vienen a hacer lo mismo. Dicho eso, regresamos a la política internacional. Pues México tenía presencia, tenía más o menos margen de maniobra, y hoy vemos que México realmente ya no tiene política internacional. No la tiene. Es decir, hoy la política de México se ha vuelto financierista, totalmente financierista, es decir, está dedicada a las finanzas, no le importa a los demás. Es decir, lo único que les interesa es conservar los intereses financieros de Estados Unidos. ¿Cómo es esto? El primer dato es muy sencillo para que ustedes lo entiendan. No tengo nada contra el canciller, al revés, es hasta que están a mí. No quiero pronunciar su nombre porque suena feo. Mea de Curi, no me gusta. Dejémoslo así, canciller
sistema muy globalizado, gente que les interesa más el mismo Castañeda, es sociólogo, otros dicen que es sociólogo, para mí es sociólogo, otros dicen que es sociólogo, pues póngale lo que quiera. Pero realmente no sabe nada de relaciones exteriores. Yo el Fox lo hace. Es más, fíjense, Luis Ernesto Vergés, también me tocó conocerlo, y lo tengo que decir públicamente, a mí me tenía mucha diferencia, que era panista y economista, pero es de los pocos buenos panistas rescatables que se tuvieron. Incluso a mí me invitó a ver la gran diferencia que me hizo como representante en México de esta Federación de Médicos para la Tercera Guerra Nuclear, que tuvo el 1985. Me invitó a cenar, pues nada menos, que luego fue premio Nobel de la Paz, Mohamed El Baradei. Mohamed El Baradei es de origen egipcio, era el presidente de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y ahí hasta me pasó un secreto de Estado, que luego en la jornada, porque me dio de plazo 6 meses para publicar, y yo respeto mis acuerdos. Yo sí lo, otros no, entonces me dice, Corea del Norte tiene 6 bombas nucleares. Fíjense, qué dato ahí nos pasó. Yo sí conservando la relación con Vergés, yo realmente soy una partidista, ¿no? Pero tengo mi corazón del lado izquierdo. Eso sí. Una cosa es que tenga el corazón del lado izquierdo, pero también son los 2 hemisferios. Uno es el hemisferio derecho y el otro el hemisferio izquierdo. Aunque en mi caso me funciona mejor el izquierdo porque soy diestro. Entonces, dicho esto, realmente ha habido mucha improvisación porque ya no les importa la Cancillería, no les importa las relaciones exteriores. Yo hasta he llegado a decir, bueno, pues ya cierren la secretaría, ahórrense y sigan los fundamentos de la política de Estados Unidos, se acabó. Es lo que han querido hacer. Incluso deberían cerrar hasta la Secretaría de Hacienda. Siguen totalmente los fundamentos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y ya no se diga, ustedes aquí lo van a tener como clase, por ejemplo, para que no lo pierdan. Y van a entender cuál es la política exterior de México, que no la tienen. Se los digo abiertamente, somos un país totalmente entregado a los intereses de Estados Unidos, que hoy les lo están maquillando con esta palabrita de Norteamérica. Norteamérica es decir, la unión de Canadá, Estados Unidos y México, nada más que con una sutileza. Primero que nada, Estados Unidos controla a los 2 vecinos. Segundo, entre Canadá y Estados Unidos hay libre paso de personas. Se vayan enterando que se puede entrar sin visa. Hay libre paso de personas de Canadá y Estados Unidos a México de forma unidireccional, es decir, de Canadá a México y de Estados Unidos a México. Pero no existe ese mismo trato con México. Es decir, los mexicanos estamos visa para Estados Unidos y para Canadá. Y les recuerdo que Canadá es la que se lleva la gran parte de la plata mexicana, que somos el primer productor de plata del mundo. Eso es dicho en el país. Entonces realmente no tenemos ya una política exterior. Ustedes rápidamente les damos unas diapositivas, ojalá las pasen ahí en las pantallas. Hoy ya nos volvimos parte apéndice de Norteamérica, es decir, estamos controlados por Estados Unidos como controla Canadá, nada más que con Canadá sí se da con canadienses porque son de la misma agrupación anglosajona, y en México es sin mexicanos, es decir, con un muro de la ignominia que cada día se llama más, con aviones automatizados que son los famosos drones, que están diseñados para matar mexicanos, y además en forma muy unilateral con una política migratoria realmente vejatoria, ultrajante, que no tiene nada que ver
Ya ser mexicano es ser sinónimo de vándalo y de terrorista en Estados Unidos, donde maltratan a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos. O sea, que no, es el espíritu y la letra de todos los tratados que han hecho los gobiernos liberales con Estados Unidos han sido el detrimento tanto del patrimonio mexicano, de nuestra riqueza nacional, pero sobre todo del factor humano, es inalienable, que es el de nuestros hermanos mexicanos. Ya podemos empezar para que vean ustedes qué es lo que nos depara este destino. Bueno, aquí ya no se me dice. ¿Alguien me va a ayudar? ¿Alguien me va a ayudar? Pero la primera gráfica se las puedo más o menos decir de memoria. ¿Quién me puede ayudar con eso? Creo que me llegará de que a desde la voz, ¿no? O tú necesitas el distancia. Gracias. Bueno, a lo que voy, la primera gráfica, ustedes más o menos, es ese concepto de América del Norte. Ustedes han visto que en 20 años cómo ha ido absorbiendo Estados Unidos a Canadá y a México. Insisto, sí mexicanos, no quieren saber nada de nosotros. La reforma migratoria sigue atorada de Estados Unidos. Y es muy difícil que pase cuando Obama y su agenda tienen otra situación que aliar, es decir, que tienen que resolver, sobre todo con un partido republicano que es eminentemente mexicanófobo. Odian a los mexicanos. Vean, uno de los grandes teóricos de Estados Unidos, antes de morir, publicó un libro que se llama Who We Are, en inglés, que sabe quiénes somos, que era para Estados Unidos. Este famoso Samuel Huntington, que es el que hace el libro Choque de Civilizaciones, es el que sirve de manual de guerra para Estados Unidos y todo el mundo, para decir que los protestantes son los mejores del mundo, los israelíes y el resto de las religiones católicos, musulmanes, ortodoxos, budistas, son de lo peor. Más o menos es el resumen del libro de Samuel Huntington. Entonces él hace un libro que se llama We Are, quiénes somos, en el que es evidentemente mexicano y le tienen pavor a la fuerza biológica azteca. Esto es decir, le tienen pánico al gran crecimiento demográfico que están teniendo nuestros hermanos migrantes mexicanos, que ellos llaman refugiados económicos, porque fueron a buscar la libertad económica en Estados Unidos que no tienen en México, donde no consiguen trabajo. Fíjense que ahora que mataron a ese pobre joven de Pueblo, allí en Texas, curiosamente gobernado por alguien del Partido Republicano, Dick Perry, recuerdo una frase del papá que me impactó. Dijo que su hijo se había ido muy joven, a los 18 años de Estados Unidos, dice, a buscar el trabajo que aquí en Morelos no podía encontrar. Qué desgracia. Es decir, los pobres no solamente van a buscar trabajo, sino que además se arriesgan a que posteriormente sean juzgados de manera, no con una justicia ciega, sino que al revés va cargada con mucho racismo en contra de los mexicanos. Eso, desgraciadamente, lo practican mucho los llamados WASP, así se les conoce, WHASP, que quiere decir White Anglo-Saxon Protestant, los blancos anglosajones protestantes, que naturalmente ven al mexicano como un peligro de guerra, porque ya van a ser mayoría en unos 20 o máximo 40 años. Es más, Obama fue gracias al voto mexicano que allí llaman, porque su gran mayoría de los mexicanos conforman, que se llama el voto hispano, y no sé qué quiere decir hispano, para mí es así hispano. Fue gracias a ese voto que Obama pudo ganar la elección. Si no hubiera ganado el famoso Mitt Romney, realmente hubiera sido terrible para las aspiraciones de México y sobre todo para la paz. Bueno, dicho esto, estamos viendo de manera paulatina cómo ha ido progresando esta asociación de México y naturalmente su política exterior que ya tenemos. Entonces, la primera, ¿ya vamos bien ahí? Ya, fabuloso. ¿No? ¿No se entrando? Sí, ya. Entonces, yo quiero la primera con ese tema. ¿Pero qué le dicen, señor Gato? A teledistancia, la boicotearon un pelín y llegaron. Hablando de política exterior, lo digo respetuosamente, además soy el ministro de
un presidente que ni sabe que es un organismo internacional, el que México es miembro. Imagínense el nivel de desarrollo que se toca. Espero que saben. Porque no les interesa. Yo realmente no lo critico que no sepa. Igual cuando estuvo en Atlacomulco, perdón, en Atlacomulco, dijo que estábamos en el norte del país. Ustedes de ahí no saben de dónde viene. Y luego dijo que la capital de Veracruz era Boca del Río. Y luego dijo Mandela, que es sudafricano, que era sudamericano. Esa es la política exterior de México. Eso se va a nivel de si no existe la política. Esa es una. Bueno, sobre todo mi medio paisano, que no quiero pronunciar su nombre porque no me gusta, está en la Cancillería. Cuando se iba a dar una tercera guerra mundial, se tuvo con mucha responsabilidad en el de esos temas, o en el asunto de Siria. Y ahí salió con una declaración que era necesario y era de exigirse la guerra contra Siria. Bueno, ¿cuándo hemos visto una declaración de una cancillería con esa tamaña de barbaridad?